Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 59 de Podcast Los Tiempos Digital. Nos da mucho placer tenerlos de nueva cuenta semana a semana, todos los miércoles, como siempre, estamos con temas variados, temas distintos, pero siempre de lo que significa pues la actualidad, la coyuntura, el arte, la cultura, la música y todo lo que concierne indudablemente a esta temática. Muchísimas gracias por seguirnos en las distintas redes. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Muchísimas gracias. Ya estamos en el episodio 59, pronto cumpliremos 60 episodios. Nos da mucho placer. Muchísimas gracias a todos ustedes. Si les gusta este contenido, por favor, denle un like, comparta, suscríbase, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. A ver, hoy estamos de fiesta porque pues después de ya planificar un buen tiempo de poder invitarlo, nos enteramos que prácticamente nuestro invitado está con mucha continuidad en Cochabamba por muchas razones que seguramente las vamos a hablar. Si les digo Manuel Monroy Chazarreta, pues obviamente una gran cantidad de gente lo conoce, pero si les digo el Papirri, ya ahí es otro nivel, indudablemente, porque yo creo que el Papirri ha marcado y sigue marcando una pauta absolutamente filosófica, pero también cultural y literaria, pero sobre todo poética. Vamos a hablar de metafísica, pero no de la metafísica netamente filosófica, sino popular. Esas frases, esos contenidos, esa poesía que día a día se difunde en la calle y que aparentemente nos suena bastante contradictorio, sin embargo, tiene un sentido. Vamos a hablar con el Papirri y obviamente de todo lo que significa. A ver si en estos 40 minutitos o 35 minutos logramos abarcar y logramos aprovechar la presencia del Papirri. Papirri, pues un placer realmente tenerte en podcast. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias, estoy muy contento. Este año estoy cumpliendo 45 años como compositor de canciones. Estamos con ese número, digamos, dando conciertos por Bolivia. Hemos estado en La Paz. Bueno, tú sabes mi canción A la Cita, en La Paz, el 24 de enero. Siempre el 24 de enero estoy en La Paz, o en el palco oficial, o inaugurando la fiesta de la cita, que es muy importante para los paseños, ¿no? Ahí empecé este año, y después estuvimos en Oruro estrenando el teatro de los hermanos, los colegas Llachta y Manta. Han hecho un complejo teatral muy lindo en Oruro, hemos tocado ahí. Luego estuvimos en Sucre, y recién estuve en el Teatro Nuna de La Paz, dando conciertos, celebrando 45 años de canciones. Oh, qué maravilla, realmente una maravilla. Homenaje póstumo en vivo se llamaba ese tributo, indudablemente, pues vamos a hablar de eso. A ver, quiero marcar un hito importante, Papirri, con el disco Bien le cascaremos. Mira. Un disco para mí iniciático, diría yo, para todos los que de alguna manera hemos seguido tu trayectoria y seguimos tu trayectoria artística. Dentro de ese disco hay una serie de temáticas importantes. Te confieso, así extra micrófono te comentaba, por primera vez escuché el ritmo de la saya, algo que me conmovió profundamente porque pues tiene unos ritmos impresionantes, y creo que ese disco marca desde el punto de vista artístico y todo lo que has venido haciendo. ¿Qué significa para ti Bien le cascaremos? Bueno, Bien le cascaremos es un disco que lo grabé hace 30 años. Es increíble cómo ha pasado el tiempo. 1994, en esa época yo estaba en un sello discográfico, pero antes está el disco Hasta Ahorita, que sale 10 años antes, el 84, que lo presenta Matilde Casasola. Un poco fue mi madrina Matilde presentándome como cantautor, el 84 con Hasta Ahorita. Luego vino el disco que eran LPs, ¿no? El LP Cuenta Cantos, el 90, con una historia de Maribel, que es una canción que marcó mucho en el imaginario de La Paz, sobre todo el tema del machismo, el tema de la igualdad de género. El año 90 sacamos un videoclip que está en las redes, yo estoy muy jovencito, ahí el 90. Luego llegó ¿Qué tal metal? Con la canción A la Cita, también la canción ¿Qué tal metal? Y Bien le cascaremos viene a ser mi cuarto disco, el año 94, una época muy linda. Yo había estado viviendo en Japón
yo me fui de gira con el maestro Ernesto Kabura a Japón como su guitarrista y me quedé 4 años en Japón, me enamoré, me casé y me quedé desde el año 90 hasta el 94. Y en esa época, pues antes de partir al Japón, el 90, fui a dar un taller en Coroico, un taller de música, y me encontré con la saya que tú estás diciendo. Nosotros teníamos el concepto de la saya más bien de un ritmo más criollo, más de los grupos folclóricos, digamos, de las ciudades, ¿no? Y me encontré con la saya y efectivamente compuse Bailando Saya, estudiando bien esa música originaria, porque realmente a mí me admiró aquello, ¿no? Y en el disco de Bien le cascaremos está Bailando Saya. Hay otro trabajo también con música originaria que, digamos, lo enfrenté con el grupo Norte Potosí, que es la canción Bien le cascaremos, ¿no? Realmente fue otro trabajo, digamos, de enfrentarse con músicas originarias y tratar de estudiar las afinaciones de los charangos en este caso. En fin, es un disco muy interesante que marca una época, pero como te decía, viene a ser mi cuarto disco, ¿no? Ahora, obviamente, digamos, ese disco y con los de los anteriores que tú mencionas, marcan una línea y creo que esto hay que ponderarlo, y yo lo pondero desde ese punto de vista, una línea casi inamovible en la carrera del Papirri. Sabemos que somos una sociedad contradictoria. Bolivia tiene una sociedad contradictoria de hechos y dichos, ¿no? ¿En qué momento Papirri rescata todo eso y dice, esto nos identifica, ¿no? Esto marca, digamos, nuestra esencia cultural, no solamente los hechos, sino los dichos casi contradictorios, como, no sé, tantos otros que seguramente después los vamos a ir un poco escuchando. ¿Cuál dirías tú que ha sido ese gancho, digamos, para poder tener ese camino tan larguísimo que tienes hasta ahora? Creo que ha sido mi barrio. Yo soy un yocalla de barrio, ¿no? En La Paz yo me he criado en un barrio, en una zona, en un callejón, y ese contacto con la gente del barrio ha sido fundamental para mí. Si bien era un barrio más bien de clase media un poco alta, Sopocachi, pero yo estaba pues con los zapateros, cuidaba autos, jugábamos mucho fútbol, desde muy niño he estado muy relacionado con el barrio, con la gente, ¿no? Escuchando cómo la gente hablaba. Y recuerdo, por ejemplo, cuando compongo el Guaño hasta ahorita, yo se lo canto, te estoy hablando del año 1980, se lo canto al revistero de la esquina, don Pedro, que era un poco el padre del barrio, que tenía un kiosco en la esquina del cine 6 de agosto ahí, ¿no? Y don Pedro era un poco la referencia de todo el barrio. Y se lo canto, mi primera canción prácticamente hasta ahorita, y claro, era una canción muy parecida a la trova cubana, esa onda que estaba en ese momento, claro, poética, y me dice, no, una huevada tu canción, papi, y me dice, si realmente estás cantando a una mujer que en ese caso te ha traicionado, tienes que hacer una cosa poderosa. Y volví a hacer el Guaño hasta ahorita, se convirtió en un guaño y se convirtió, digamos, en el inicio también de mi manera de decir las cosas, ¿no? Hasta ahorita, yo me acuerdo, Discolandia no quería que se titulara así, porque yo lo escribía hasta ahorita, como hablábamos, claro, allá, ¿no? Ellos querían poner hasta ahorita, ¿no? Entonces, a partir de ahí, después vino el Yocallita, Moco Tendido, Patapila, Puntero Derecho, Hoy es Domingo, una canción dedicada a la empleada doméstica. O sea que desde el inicio de mis canciones he tratado de rescatar ese lenguaje que hablamos en el barrio, ¿no? El vino chinco total, muchas palabras en aymara que hablábamos con los chicos del barrio. Así que viene desde esos inicios. Yo pierdo a mi madre muy entrando a la adolescencia, que fallece de cáncer, mi mamá a los 13 años, y mi padre, que estaba perseguido en la época por las dictaduras. Entonces un poco no tenía mucha referencia de hogar. Mis hermanos se van de la casa, se casan, y me quedo en la casa con la cholita Hilaria Chami, que era de Sorata, que mi papá le pagaba para que me lleve al colegio, ¿no? Porque, bueno, de adolescente fueron 5 años fundamentales. Si yo no hubiera salido del colegio. Y Hilaria Chami también fue muy importante, ¿no? A ella le dediqué Hoy es Domingo, en mi canción a la cita también la nombro, y esa figura de la chola paseña fue muy importante, porque ella me agrupó. Ella me enseñaba las palabras en aymara, me llevaba al colegio. Cuando yo salí bachiller, salí del brazo de Hilaria Chami, el año 78.
todavía estaba mi padre perseguido por una dictadura, y entonces realmente el barrio fue mi hogar, ¿no? En la calle, en el sentido de estar con la gente, fue mi hogar, porque me quedé muy solo de muy chico, digamos que saliendo de la infancia, entrando a la adolescencia, ¿no? Entonces, digamos en una etapa realmente determinante, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Yo podía haberme ido para cualquier lado, y fue un poco la moral de Hilaria la que me puso: tienes que ir al colegio. Y ella hablaba todo con Sean: Manuelito, Sean, vas a ir al colegio, Sean, no te vas a hacer tu tarea, Sean. Entonces se vuelve mi madre. Y por esa razón, cuando digamos hay gente racista que expresa contra los indígenas o contra las cholitas, algo, yo salgo al frente, porque gracias a esa, mi madre adoptiva, Hilaria Sean, yo he salido adelante y he empezado a componer también mis primeras canciones, ¿no? Realmente una maravilla. Ahora, desde el punto de vista de la interpretación, Papirri, obviamente, pues todas tus canciones, las letras, subvierten un orden en el mejor sentido de la palabra. Yo diría hasta cierto punto revolucionario, porque no solamente habla de la paradoja y de la contradicción, sino más bien también habla de una sociedad absolutamente abigarrada, diría Zabaleta Mercado, que de alguna manera nos identifica, como dije anteriormente. ¿Cómo ha sido esa simbiosis, digamos, entre tu arte, tu música, tu poesía, y el hecho de que la gente pueda arropar todo eso? Porque a nivel nacional, bueno, obviamente también latinoamericano, te aman, te queremos mucho, y te admiramos por todo el trabajo que has hecho. ¿Cómo ha sido esa simbiosis? Como te digo, bueno, yo sé que quieres ir hacia la metafísica popular, pero la metafísica popular es posterior, ¿no? La metafísica popular viene recién el año 98, con el disco donde sale A la Cita. Antes, como te decía, el barrio, ¿no? La gente. En cuanto a la metafísica popular, si quieres hablar a partir de ahí, pues cuando la saqué la primera vez, realmente no entendían bien. El público, yo la canté la primera vez. Ya, se está rayando el Papirri. ¿Qué está pasando? Antes saqué La Mamada, ¿no? En Bien le cascaremos hay una canción que se llama La Mamada, con el ya de La Paz, que ahora no se escucha tanto, pero en esa época el ya paseño, ¿no? Era muy fuerte, y La Mamada era un poco el antecedente. Entonces saco bien Metafísica Popular, porque un amigo muy querido, yo, bueno, tuve que trabajar desde muy joven, porque realmente no tenía posibilidades, digamos, de que alguien me mantenga, ¿no? Yo trabajé desde joven en la Casa de la Cultura del municipio de La Paz, y ahí tenía un compañero de trabajo en la Casa de la Cultura que, bueno, le había pegado mucho a los tragos y no venía a trabajar, y él me dijo, yo le digo, te van a sacar del trabajo, hermano, ya te estás pasando. Y me dice, no, papi, si con pasado mañana son 2 días que no tomo, me dice, ¿no? Y a partir de ahí algo pasa en cuanto a la metafísica popular, y empezamos a recolectar las frases, a escuchar sobre todo a la gente, y hasta el día de hoy, hermano, han pasado pues prácticamente 30 años o tal vez 25 de esta canción, y sigue siendo una canción importante, sobre todo en Bolivia, ¿no? Que ha entrado mucho, la gente me reconoce por la metafísica popular. En Santa Cruz el otro día pensaban que yo era humorista, por ejemplo, ¿no? Yo decía, yo no soy humorista, yo tengo una canción que, digamos, habla de esto, de la metafísica popular, de las contradicciones, pero bueno, tengo yo alrededor de 250 canciones escritas, tal vez son un poco más, y una de ellas es esta que tiene el humor, ¿no? Hay otra que es La Huacataya, que también tiene mucho humor, pero bueno, no soy humorista, solamente se me ocurrió escuchar a la gente y escuchar esas frases contradictorias que no solamente son en La Paz, yo creo que no, por supuesto, por supuesto. ¿No? ¿Será que podemos cascarle un poquito? ¿Así de frontón? Sí, claro, por supuesto. O sea, las cosas bueno, así. Popular, entonces. Claro que sí. ¿Quieres que toque un poquito de la canción, no? Sí. Si tu equipo es puntero de la cola, mañana hay paro movilizado, porque comes primero el segundo. Tu guagua chiquita bien grande está. Uy,
con este frío. Ayer nomás han dejado su fila un día, me he fallado 3 días. A ver señora, comienza por el final. Huicara, metafísica popular. Huicara, metafísica popular. Chico, se está quemando el agua. Mañana voy a subir abajo. No seas tan así, séte más como eres, porque eres tan como se llama. Huicara, metafísica popular. Andando nomás paras, me estás haciendo gastar su plata gratis. Ese caballero era una dama. Bien preocupado estoy, pero ¿qué me importa? Anda a clausurar la inauguración, que bien ha salido la entrada. Siempre viene a veces, si no estoy quiere decir que he salido. En Cochabamba todo el día hay vida nocturna. Caserita, dame un ahogadito para revivir, 3 menudos grandes y un vacío lleno. Hace un frío infernal. Huicara, metafísica popular. Metafísica popular. No te sientas mal de estar bien. El idioma japonés para mí es chino. Los parientes cercanos son bien lejanos, ¿no? Mal que mal, estamos bien. Recto vas a doblar. Tengo unas ideas con las cuales no estoy de acuerdo. Y esta que me gusta mucho, ese alto me llega a los huevos. Metafísica popular. Metafísica popular. Bien, bravísimo, excelente. Manuel, yo creo que desde el momento en el que escuché tu disco, supimos, porque bueno, tenía varios amigos, ¿no? O tengo varios amigos que un poco conformamos un grupo de música, de literatura, etc. Y te confieso que entre estos amigos nos planteamos esa idea de decir hasta qué punto somos metafísicos, hasta qué punto somos increíbles, hasta qué punto somos contradictorios, hasta qué punto nuestra sociedad, esta sociedad que nos identifica, esa sociedad de a pie que tú mencionas. Acá en Cochabamba, por ejemplo, vas a la Calatayud, escuchas unos diálogos impresionantes que te hacen razonar, te hacen pensar hasta qué punto somos contradictorios, un poco siguiendo, digamos, esa línea que te dije anteriormente de Zabaleta, de ser una sociedad abigarrada. ¿Cómo interpretas esto? Pues yo creo en el mestizaje, ¿no? El mestizaje mundial. Yo siempre he creído en eso. Y he creído en el mestizaje sobre todo intercultural, es decir, el que te aporta, ¿no? Porque a veces hay el otro mestizaje, que es aculturización, cuando una cultura te vence y te somete y te vuelves, digamos, hasta inclusive un resentido, ¿no? En el caso del mestizaje intercultural, pues eso soy yo, agarrar lo mejor que vas escuchando de los demás, incorporando. Yo creo que el jazz también tiene mucho que ver con eso en mi música. Mi escenario, yo te digo, hermano, francamente, han estado realmente, la mayoría de los músicos de Bolivia han estado en mis escenarios, en mis conciertos. No tengo problema de compartir el escenario, siempre y cuando el otro tenga también esa actitud de querer integrar las músicas, ¿no? He tocado con músicos de rock como el Grillo Villegas, he estado tocando recién con Efecto Mandarina, que hace más rock, jazz, pop. He tocado con Norte Potosí, con los hermanos afro-bolivianos. He tocado con Donato Espinosa, con Carlos Ponce. En fin, siempre mi escenario está abierto a esta práctica intercultural, a este mestizaje sano, digamos, lindo, de compartir en escena, pero para que nazca un nuevo producto, que es la interculturalidad, ¿no? Y bueno, hasta el último concierto que acabo de dar, como tú decías, homenaje póstumo en vida le hemos puesto por mis 45 años de canciones, y ahí estaban músicos que te digo, desde los más folclóricos hasta los de mayor vanguardia de jazz, de rock, sin ningún problema, porque veo que podemos compartir. Alguna vez me ha salido mal, alguna vez he tenido pero eso por suerte en los ensayos uno los define, ¿no? Cuando realmente no hay
ese tejido que tiene que existir, ¿no? Pero eso también te hace, digamos, un artista absolutamente versátil, ¿no? Es decir, puedes estar perfecta, sientes, digamos, bien y cómodo en distintos géneros, con distintas personas, etcétera. Eso también, digamos, habla muy bien de ti y del trabajo que has venido haciendo. Y mira, yo lo he anunciado ya desde el año 84. Mi primer concierto en el Teatro Municipal de La Paz, ya había un chelista, que era Willy Velarde, ¿no? Con el charango del Donato, el piano de Nicolás Suárez. Desde el primer momento me intuí que Bolivia era plurinacional, porque realmente en los conservatorios era pues medio prohibido en esa época. Yo estudiaba en conservatorios, yo me he graduado en guitarra clásica, digamos, del Conservatorio de La Paz, y era pues una cosa cerrada, eurocéntrica. En esa época, hermano, tocar música popular en el Conservatorio de La Paz era prohibido, ¿no? Entonces yo tenía que hacer medio clandestinamente mis primeras canciones, ¿no? Entonces no ha sido fácil, porque yo recuerdo mis primeras composiciones, tenía un profesor de composición en el conservatorio que las rompía directamente, ¿no? Por la visión que tenían ahí tan europeizante. Entonces yo mismo me di cuenta de que por ese camino no iba lo que yo quería hacer, ¿no? Y por eso la guitarra clásica la fui dejando y empecé a escribir canciones. Ahora, hay un tema que creo que es importante y seguramente tú lo has visto y seguramente también lo has tomado muy en cuenta. A veces, ¿no te da la impresión de que somos muy andinocentristas? Por ejemplo, sabemos muy poco de la gente de tierras bajas, ¿no? Somos ignorantes en eso, en su música, en su arte, en sus composiciones. Y en este universo afroamericano también sabemos muy poco, realmente es una cosa impresionante, y creo que desde la perspectiva de la música, del arte, de sus costumbres, tienen muchísimas cosas que ofrecernos. Y sí, el mundo es muy grande, es muy amplio. Pienso que Bolivia también es de una diversidad muy grande, pero digamos que yo máximo lo que he llegado hacia ese lado, digamos, ha sido el taquirari. El taquirari a mí siempre me ha conmovido. El taquirari, mi madre, tú sabes, no te he hablado de ella. Mi mamá, pues como te dije, me deja a los 13 años, pero yo empiezo a los 7. Entonces son como 5 o 6 años que mi madre me da las clases. Ella era concertista de guitarra, ella sí era de los conservatorios, ella quería que yo me dedique a la guitarra clásica, que toque con orquestas, como ella lo hacía, ¿no? Lamentablemente un cáncer le privó del brazo izquierdo, entonces yo era su brazo izquierdo, porque mi madre tenía una academia de guitarra, teníamos como 70 alumnas mujeres tenía en el departamento donde vivíamos en La Paz, y yo era su mano izquierda desde mis 7, 8 años, dábamos clases ya, porque ella ya no podía. Y fíjate que eso me ayudó muchísimo también después, porque saltaba de una música a otra, y ahí conocí el taquirari. Y cuando voy a Santa Cruz, ahora voy a ir a Santa Cruz a tocar al Teatro Meraki, estoy el 16 de agosto, va a ser muy lindo volver a tocar en Santa Cruz. Me he dado cuenta que yo tenía por lo menos compuesto unos 4 taquiraris, ¿no? Eso es muy lindo, porque voy a llegar a Santa Cruz, digamos, con esa propuesta, canciones. Tengo un taquirari para Gladys Moreno, y además he creado una especie de subgénero que es el taquibosa, ¿no? El taquirari con la bossa nova, que se juntan interculturalmente, yo le llamo taquibosa. Y bueno, había tenido unos 3 taquibosas. Recién estuve en Trinidad por primera vez, imagínate, he estado tocando por Europa, por Japón, y primera vez que toqué en Trinidad, hace unos 6 meses, y salió un taquibosa para Trinidad. Entonces, eso es lo lindo, digamos, de poder integrar, pero bueno, más allá de investigar, yo no soy un investigador, solamente alguna vez investigué para crear, ¿no? En ese término, con la saya, por ejemplo, no era como cuestión de componer nomás, había que investigar cómo era su fraseología, cómo era su concepción del modo. Por ejemplo, el modo de la saya a la escala es un modo específico, el canto, digamos, que es responsorial, de respuesta, en fin. Entonces, si alguna vez investigaba, ha sido para crear. Bueno, en todo caso, creo que pues también a lo largo de tu carrera has podido ver muchas cosas que seguramente a veces no se visibilizan, ¿no? Sí. Y creo que desde esa perspectiva es un gran aporte a todo lo que has hecho. Ahora, desde la perspectiva, por ejemplo, de la influencia, como nos decías hace un momento, tú perteneces a una época donde
había una gran cantidad era una época intensa, digamos, de creación, de literatura, de poesía, sí, de música, sí, de pintura reivindicativa, ¿no? Es decir, había una respuesta frente a algo, ¿no? Generalmente podría ser, digamos, frente a un tipo de gobierno o a una cosa que había que romper, digamos, una especie de Woodstock más o menos. ¿Cómo has vivido esa época, viendo un poco en retrovisor, con un retrovisor el tema, de eso ahora? ¿Cómo cotejas eso? Mira, yo cumplo 45 años como compositor este año porque en octubre del año 1979 yo me estreno como cantautor y era una coyuntura muy difícil. Estábamos combatiendo en las calles por la democracia. Correcto. Viene el golpe de Natush Bush, yo había salido bachiller y en las calles estábamos ahí, dura la cosa, y de pronto mi padre me dice, tienes que estudiar nomás algo. Entonces me inscribe a Derecho mi papá y yo entro a Derecho y represento a Derecho en un festival de la canción social en octubre, noviembre del año 79, un festival de la canción social de la UNSA, ¿no? Y ahí presento mi primera canción, ¿no? Antes yo había estado con la guitarra clásica y luego pasé directamente a Sui Generis, a Silvio Rodríguez, y de pronto la canción que tenía que presentar tenía que ser inédita. Y bueno, yo tenía 19 años y fue increíble, ¿no? Porque saqué el segundo lugar. El primer lugar lo sacó Jesús Durán, un cantautor realmente importante y ha sido olvidado. Hechu Durán ha sido olvidado por Bolivia. Realmente Hechu ha dejado una profunda huella, fallecido ya hace unos 10 años. El Hechu sacó el primer lugar con Jayaya Bolivia, que después lo grabó Sabia Nueva. En el jurado estaba Sabia Nueva, mis ídolos estaban ahí, y yo presenté la canción Hoy es Domingo, saqué el segundo lugar. Adrián Barrenechea sacó el tercer lugar, Jenny Cárdenas el cuarto lugar, y ese fue los inicios de lo que se llamó el movimiento de la nueva canción boliviana, que duró muy poco, duró una década más o menos, pero sí era la recuperación de la democracia. Claro, ese seguro, era el rollo. Seguro. Y claro, todos estábamos muy tentados con la canción Protesta, con la trova cubana, pero yo ya inicié con Yocayita Moco Tendido, entonces miraban y decían, ¿qué le pasa a este? Mis primeros conciertos fueron realmente... Hay un contrasentido ahí. Muy complicados, ¿no? Fueron complicados, no era comprendido, pero poco a poco yo seguí nomás con mi manera de componer y de ver la cuestión musical. Bueno, en todo caso creo que pues un poco siguiendo la línea que tú dices, es esa época tan fecunda, si se quiere. ¿Tú crees que el arte, la música, la literatura, la poesía tiene temporalidades? Es decir, por ejemplo, a lo largo de la historia hay ciclos, hay épocas donde parece que es más fecunda, ¿no? Aparecen personajes determinantes que marcan digamos, la línea y obviamente pues hace que la misma sociedad también se encamine por eso. Tu generación hizo eso, ¿no? Claro. Nuestra generación hizo eso. ¿Cómo se repite todo esto? Es decir, ¿cada cuánto se repite? Pero yo lo veo como los cantautores, la canción de autor tiene una historia, tiene un recorrido, ¿no? Yo pienso que nosotros ya iniciamos, por ejemplo, en la canción boliviana con Simeón Roncal, ya con Huérfana Virginia en 1905, 1906, ¿no? Después viene una figura muy importante que es Gilberto Rojas, que trata de generar un nacionalismo, de abarcar ahí uno de los grandes taquiraris, Himno de Santa Cruz, es del orureño Gilberto Rojas. Luego viene la figura de Nilo Soruco, que es muy importante. O don Alfredo Domínguez. Alfredo Domínguez, los Jairas posteriormente, luego Matilde Casasola. Entonces hay una historia que viene detrás de nosotros. Nosotros cantamos con esa historia, ¿no? Yo tengo esos antecedentes. Yo soy cantautor. Ahora, en esta época, evidentemente, el cantautor ha bajado en difusión, popularidad, porque bueno, con las redes, el reggaetón y demás, pero todavía, te digo, seguimos con este estirpe. Hay jóvenes como Mauricio Segales en la Ciudad del Alto, un
muchacho de 30 años que sorprende con sus canciones, no son muy difundidas. Acá en Cochabamba hay cantautores muy interesantes, jóvenes de 30, 35 años, como los Quimbando, en fin, pero efectivamente los cantautores en este momento no estamos en nuestra mejor época, ¿no? Pero yo le sigo cascando, sigo tocando, claro. Sigo teniendo mi público. Estamos en una crisis de formato del disco, por ejemplo, no sabemos ya vender discos, hacer discos. Hay una crisis muy fuerte, pero la estirpe esa va a continuar. Venimos desde principios del siglo Claro, son los clásicos, sí, ¿no? Son ustedes los clásicos. Pero hay algo, Papirri, que seguramente, no sé si tú coincides conmigo. ¿No te parece que, bueno, esto podría sonar un poco raro, ¿no te parece que las adversidades hacen que la situación sea mucho más? Por ejemplo, te pongo ejemplo Cuba. Imagínate tú, esa islita, en medio de una situación tan adversa, ha dado tanto de música, de literatura, de poesía. ¿Acaso en las adversidades cuanto más, digamos, el espíritu de afrontar la realidad se desarrolla? Sí, bueno, mis mejores canciones han sido en una época muy adversa, la década del 90. Claro. La década del 90 yo realmente vivía en alquiler, vivía en condiciones muy complicadas de sobrevivencia, tocando en los boliches más increíbles. Yo me acuerdo ese Avesol, por ejemplo, era un boliche en La Paz, el Avesol, donde nos veíamos a las 2 de la mañana, más o menos, con el Hacha Flores, con Víctor Hugo Vizcarra, y de ahí salíamos hacia el Bar El Inca, hacia el Quirquincho, que eran bares por el cementerio. Yo he vivido toda esa época, una época muy intensa, y mis mejores canciones son de esa época. Te cuento que de esa época en la cual, como tú dices, era muy adversa, pero de ahí han salido, de esa década. Claro, a eso me refiero un poco, ¿no? Sí. Después ya empiezas a alejarte de la noche, empiezas a alejarte de, como yo ahora, yo tengo 63 años, yo prácticamente no salgo cuando toco, digamos, ¿no? Pero después trato de evitar, porque bueno, ya han pasado los años y claro, te vas perdiendo el roce. Las canciones yo las probaba en los bares, ¿no? Claro. Una canción mía Chinco Total, probándola en un bar que se llamaba El Inca. Sí, de Underground. Por cerca del cementerio, el que me llevaba a mí el Hacha Flores a esos lugares, y también el Víctor Hugo, ¿no? Entonces, en esa época yo probaba ahí las canciones. Ahora, en mi casa nomás estoy y trato de probar es diferente, las épocas han pasado, pero bueno, uno quiere seguir viviendo también, prolongar su vida, ¿no? Porque imagínate, todos ellos ya han pasado ya a otro plano, ¿no? Y yo sigo todavía aquí, con mis 63 años, componiendo, molestando. Pero Papirri, los clásicos no terminan, hombre. O sea, los clásicos son prácticamente nuestro puntal, ¿no? Es el tronco que prácticamente jamás va a sucumbir, pese a las circunstancias, ¿no? Sí, quedan las canciones, quedan algunas canciones. Yo te digo, tengo un abuelo, por ejemplo, yo que quería comentarte, mi abuelo materno, el papá de mi mamá, compositor de canciones, ¿no? En Argentina. Mi abuelo, o sea, te explico, mi padre de La Paz sale al exilio porque mi padre era ministro de Gualberto Villarroel, ministro del Trabajo, y sale al exilio a la Argentina y la conoce a mi mamá, que era una guitarrista clásica que venía de la provincia de Santiago del Estero, del Chaco argentino. Y el papá de mi mamá era pues mi abuelo Andrés Chazarreta, que tiene unos clásicos de la música argentina. Yo nunca he hablado de esto, digamos, mi trabajo está aparte, pero algún día voy a dar un concierto con las canciones de mi abuelo que han quedado como clásicos, por ejemplo, La Telecita, La Criollita Santiagueña, La Samba de Vargas. Mi abuelo inicia en 1906 sus composiciones, ¿no? Y su compañía de arte nativo. Entonces, los clásicos están ahí, son nuestros pilares, nuestros referentes, y uno más o menos también se va volviendo clásico también. Claro, por supuesto. Ahora, Papirri, hablando de eso, tú perteneces a una familia de estirpe, hombre, ¿no? Estás tú, está pues nuestro entrañable Ojo de Vidrio, Ramón.
¿Cómo ha pesado todo esto en el mejor sentido de la palabra? Es pues una estirpe chola la nuestra, y nos encanta tener esa estirpe chola popular, ¿no? Nosotros no somos de apellidos así, digamos, de la nobleza. Nuestra estirpe se basa en dos principios que son, digamos, el arte salud y todo. Y salud. Sí, somos, digamos, creativos, mestizos. Ese asunto del mestizaje que te decía, ¿no? Ramón, mi primo, también, él ha recuperado mucho el habla de Cochabamba, ha sido un gran cronista. Y sí, y mi padre era político, era un abogado político, pero también pues era de la época en que cantaba sus bailecitos. Uh-huh. Y se dice que mi padre, por ejemplo, es uno de los compositores de Viva el movimiento, Gloria Villarreal, ¿no? Sí. Mi padre fue uno de los que compuso eso, pero sí, la música está más del lado materno. Yo recuerdo desde mis 7, 8 años ya tocándolo a mi abuelo, ¿no? La samba de Vargas. Y mi madre, que siempre nos llevaba a la casa del abuelo. Yo no tengo el gusto de conocerlo porque él muere en abril del 60, yo nazco en septiembre del 60 y digamos, no lo conozco a mi abuelo materno, pero ha marcado, como tú dices, es un clásico allá, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que hace unos 4 años fui a tocar a Chile y mi primo, el hermano de Ramón, uh-huh, Enrique Rocha Monroy, que sí, claro, por supuesto. Ya ha fallecido hace poco, sí, ¿no? Sí, correcto. Me dice, bueno, tú siempre hablas del abuelo Chazarreta, pero ¿y por qué no hablas del abuelo Monroy? Entonces me cuenta la historia de Manuel Monroy, mi doble tocayo, que era un humilde maquinista del tren desde Arica, Antofagasta, La Paz. Uh-huh. Él había nacido en 1876 en Antofagasta cuando era boliviano. Mi abuelo era boliviano y le cambian la patria a los 4 años. Uh-huh. Y eso me cuenta Enrique. Yo no sabía nada y por eso hice una canción que se llama El Olvidado. En algún momento te la puedo cantar, está también en el YouTube. Porque claro, ese es otro de mis pilares, digamos, uh-huh, ¿no? Mis 2 abuelos. 3 preguntas más, quisiéramos que esto sea pues mucho más querido Papirri, pero 3 preguntas. La primera tiene que ver con esto que se está viviendo en este momento, las tecnologías, las plataformas, el poder, digamos, interrelacionar con las distintas plataformas, TikTok, Facebook, etcétera. ¿Cómo ves tú todo esto? Porque desde el punto de vista, digamos, de poder promocionar, hay talentosos que realmente exponen y a partir de ahí pues empieza un poco su trayectoria. ¿Cómo ves tú esta nueva, digamos, alternativa, pero también un sistema alternativo que de alguna forma le hace, digamos, al artista un poquitito más independiente? Pues yo creo que estoy un poco desubicado al respecto, ¿no? Soy un poco el Contreras, o sea, no me ubico bien en ese asunto. Nunca he tenido un productor que me lleve por esos lados. No estoy en el TikTok, creo que debería estar, pero no sé cómo se maneja aquello. Estoy solamente en el Facebook, en mis 2 páginas. Creo que estoy fuera de aquello y en algún momento voy a tener que reflexionar al respecto. Pero tú no crees que es, digamos, una vitrina interesante para, sobre todo, como dice Lelutier, por ejemplo, ¿no? Cultura para todos en su horario habitual de las 3 de la mañana, ¿no? Sí. O sea, para muchos gobiernos la cultura siempre está a la saga. Y para digamos, avanzar o promocionarse realmente es cuesta arriba, ¿no? Les cuesta muchísimo, no solamente el poder buscar, qué sé yo, un espacio. ¿Tú no crees que es una vitrina interesante? Es, por supuesto, además gratuita y demás. Yo, hermano, con mi guitarrita he caminado por todos los programas de televisión con mis canciones, o sea, toda la década del 80, 90, los primeros años del nuevo siglo, con mi guitarra, todos los canales tenía que ir para que... Claro, exacto. Ahora veo algunos músicos jóvenes que realmente con el TikTok y el Facebook... Bueno, ahora te estoy hablando obviamente de cosas extraordinarias, ¿no? Porque tenemos y tenemos. Hay de todo. Exacto. Hay de todo, pero sí, tal vez tengo que pensar en eso y volverme un tiktokero, tal vez, no sé. ¿Cómo te mueves con la poesía? ¿Te gusta leer poesía? Sí. ¿Cómo está, digamos, esa relación tan íntimamente ligada, digamos, con tu trabajo? Me gusta mucho la poesía, me gusta mucho la historia también, me gusta el cuento, leo. Estoy releyendo a García Márquez ahora,
Me gusta mucho un libro que es El general en su laberinto, lo estoy releyendo. Siempre estoy con lectura y también lecturas de partituras, leo mucha música de partitura. Y también tengo que estudiar el instrumento, porque la guitarra es un instrumento complicado. Dejas de tocar un tiempo y empiezan los dolores, ¿no? Tanto son 50 años que todo, ¿no? Porque como compositor son 45, pero como guitarrista son 55 años tocando, entonces tengo que tener una disciplina para poder afrontar los conciertos, y mi vida es eso, ¿no? Es realmente un tanto ordenada en ese sentido, porque en las mañanas estoy con el instrumento, estoy grabando, estoy con ideas de nuevas canciones, en fin, muy lindo, muy lindo. Yo creo que gracias a esto he conocido tantos países, ¿no? Viví 4 años en Japón, imagínate. Pero además has llevado y sigues llevando pues esta representación tan importante que es la música, la cultura, esta esencia cultural de Bolivia hacia otras culturas, y de eso se trata justamente, ¿no? Sí, he tocado realmente prácticamente en toda Europa, y en Japón esos 4 años han sido muy importantes. También los hermanos migrantes que a veces me llevan a España, me llevan a Estados Unidos, doy conciertos por allá también, y eso es gracias Es que Papirri, hermano, te queremos mucho, una vez más te digo, o sea, creo que esa es un poco la esencia también, que justamente, y te reitero una vez más, hace que nuestros clásicos pervivan. Cuando tú te despiertas y te ves en el espejo, ¿qué odias del Papirri? ¿Qué dices? Oye, Papirri, te odio. En esto no has cambiado. ¿Cuándo diablos vas a cambiar? ¿O en esto has cambiado y estoy satisfecho por eso? Bueno, yo sobre todo soy muy exigente, ¿no? Creo que se me va un poco la mano, la exigencia conmigo mismo, ¿no? Siempre te laceras mucho a ti. Me estoy dando mucho palo, ¿no? Creo que ahí a los 63 años tengo que cambiar un poco eso, porque ya este cantautor joven que te decía, Segales, me decía, ya puedes hacer lo que quieras, ya claro. has hecho lo que tenías que hacer, graba lo que realmente quieras, porque claro, uno anda exigiéndose, y eso tal vez quisiera cambiar un poco, ser un poquito más sereno, menos obsesivo, con Ana de esos que tengo que estudiar, ¿no? Un poquito más tomarme las cosas un poco más tranquilo, ¿no? En el escenario me pasa, en el escenario entro y me transformo y me vuelvo una persona súper espontánea, pero claro. En la vida soy un poquito fregado conmigo. Sí. Pero obviamente pues también yo le llamaría disciplina, ¿no? Sí, hay que ser más disciplinados en ese sentido. Viendo el país, tú sabes que Bolivia es un país, yo diría, absolutamente indomable, ¿no? Sí. Su historia lo representa, sus circunstancias históricas, políticas, sociales, así lo dicen. ¿Qué piensas tú de esta Bolivia contemporánea, no solamente desde el punto de vista cultural, sobre todas las cosas, social? ¿Tú crees que lo mejor está por venir? Yo creo que sí, lo mejor está por venir, y creo en Bolivia como una tierra intercultural, plurinacional. Siempre he creído yo intuitivamente en eso, como te decía, es un chenco total, como digo en mi canción, pero creo que ha faltado un poco de bolivianidad en nosotros, eso es cierto, la bolivianidad, digamos, expresada como el sumum de lo mejor y la valorización, ¿no? A veces los artistas no somos valorados, y eso es verdad, o sea, digamos, deberíamos valorar más a nuestros artistas, y eso es parte de una carencia de bolivianidad. A veces estamos con los ojos más afuera, o diciendo, no, este boliviano nomás es, digamos, ¿no? Y eso creo que tendría que cambiar, tendríamos que sentirnos más orgullosos, no solo de nuestra identidad, sino también de las propuestas de vanguardia, en fin, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, tú vas a Argentina y ídolo, ¿no? Ese asunto de que la valoración, ¿no? En Chile igual, de sus artistas, en fin, creo que eso tiene que en Bolivia trabajar más su bolivianidad, ¿no? Un orgullo profundo realmente de los bolivianos, y de querernos más, de apoyarnos más, es decir, hay que apoyar a este artista, claro, hay que darle exacto. A este deportista también hay que darle los medios al deportista, a este artista. Eso creo que falta todavía, ojalá que la bolivianidad vaya creciendo más,
y podamos tener en los próximos 20 años una Bolivia más sólida, más orgullosa de sí misma y de sus artistas, y no solamente de sus artistas, sino de todas las personas que sobresalen. Finalmente, Papirri, una pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados al final. Al margen de lo que tú haces, de lo que has hecho y seguramente de lo que harás, ¿qué cosas te apasionan así? Yo siempre parto del siguiente hecho. Las personas que no tienen pasiones, creo que son personas que se van un poco apagando paulatinamente, ¿no? Pueden ser pasiones, qué sé yo, en este caso por escribir, por hacer música, por salir o lo que fuere. ¿Qué cosas te apasionan a ti, Papirri, independientemente de tu arte, ¿no? Del día a día, de ese hombre de a pie que tiene que irse a comprar, por ejemplo, los panes, la leche o lo que fuere? Sí, la pasión es muy importante. Tú dices eso y creo que hay que marcarlo, ¿no? La guitarra es una pasión que yo tengo. El fútbol es otra pasión que yo tengo. La lectura, me apasiona la lectura. Y me apasiona el pueblo, la gente del pueblo. Yo opté por ellos, por la gente popular, porque veía que las historias eran más interesantes que las de mi barrio. Por ejemplo, en mi barrio, las familias bien, digamos, mis amigos que eran de mi barrio, no tenían historias interesantes, era todo lo mismo, se casaban entre ellos. En cambio, veías al pueblo, a la gente, y optar por esas historias. Exacto. Creo que ha sido una cosa para mí que me ha producido una gran pasión, ¿no? Ahora, va pasando la edad y se te va pasando también las pasiones, debo decirte, pero yo trato, digamos, de seguir sintiendo el país de esa manera, ¿no? Y de irme a los barrios a escuchar a la gente. Yo ando mucho en minibús, escuchando, ¿no? Y eso también me apasiona, estar con la gente, compartir con la gente del pueblo, digamos, ¿no? Irme a los mercados, a comer. Ahí vas anotando todas las metafísicas populares, ¿no? Porque están ahí latiendo, y no solamente las metafísicas, sino las canciones que van haciendo. Si no hubiera ese roce apasionado con el pueblo, yo no hubiera compuesto nada, ¿no? Exactamente, siempre he dicho, Papirri, que mientras estemos vivos siempre vamos a tener para cascarle, ¿no? Es decir, no, digamos, independientemente de las adversidades, creo que ese es el espíritu también de los bolivianos. De los bolivianos se resuelven los problemas, pero como sea, o sea, prácticamente, como decimos habitualmente, el kepi o el bulto se acomoda en el camino, ¿no? Entonces, para finalizar, querido Papirri, quisiera que nos toques. Claro, bien le cascaremos. Creo que es un himno ese, Papirri. Si usted, amigo, está desilusionado, pues bien le cascaremos, indudablemente le va a reconfortar, porque pese a la carencia siempre vamos a tener con qué cascarle. Claro que sí, además acabar con mucha alegría, agradeciendo este programa, agradeciendo los tiempos, y a ti, hermano querido, ha sido un placer conversar contigo, y vamos a hacer bien le cascaremos. Ni para la esperanza, me rasco los muslos, jajay, sin monedas busco. Si en el día 15 empieza la liga, ya que se estira, jajay, parece saliva. Ahora que tenemos, que la cascaremos. Ahora que tenemos, que la cascaremos. Y por mis narices transcurrió otra vida. Son los Mitsubishis, ya ves, de los tiradita. Y yo vivo estirando, sale más la gueta. Y los diputados, ya ves, 20.000 de dieta. Ahora que tenemos, bien le cascaremos. Ahora que tenemos, bien le cascaremos. Qué maravilloso, qué maravilloso. En todo caso, querido Papirri, han sido más de 40 minutos que lo he disfrutado.
espero que no sea ni la primera ni última vez. Siempre estamos abiertos para dialogar. De eso se trata justamente, de hablar de esto que realmente te apasiona, nos apasiona, el poder estar en esa relación tan importante con la actividad cultural, con la música, en este caso la literatura, y siempre va a ser un placer dialogar, querido Papirri. Muchísimas gracias por estar y poder dialogar. Gracias a ti, creo que ya tengo un nuevo amigo en Cochabamba. Por supuesto que sí. Nos vamos a ver, y un saludo a los tiempos, un saludo a toda la yachta que ya es parte ahora de mi vida también, y nos vamos a volver a ver. Exactamente, quiero decirles esto pues a todos los cochabambinos. El Papirri está con mucha frecuencia en nuestra ciudad, en la yachta, por razones muy familiares. Lo vamos a tener, lo vamos a adoptar, es más, ya lo hemos adoptado, creo, como un yachta más y más. En todo caso, en este podcast tan importante ha sido una gran satisfacción poder dialogar con el Papirri, un hombre que sigue marcando épocas, sigue marcando hitos, no solamente desde el punto de vista de la música, sobre todas las cosas del arte, de la cultura, de esa actividad que a veces no siempre es retribuido como se merece, pero creo que los que seguimos este camino y los que hacemos posible de alguna forma poder hacer que esté en la palestra y visibilizar, siempre estaremos al pie del cañón, como se dice. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras plataformas. Estamos en YouTube, en Spotify y en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Si le ha gustado este contenido, por favor denle un like, comparta, comente, por favor, suscríbase, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Realmente ha sido un placer estar con todos ustedes. Estaremos la próxima semana con un tema distinto. Mientras tanto, pues muchísimas gracias y nos vemos ahí. Hasta pronto.